Hola familias, bienvenidos al primer espacio de este ciclo de conferencias que hoy iniciamos Conectados. En este primer encuentro conoceremos diferentes herramientas y pautas que potenciarán la crianza, la vida en familia e inclusive la vida en pareja. Hoy estaremos acompañados por Mariana Molano, psicóloga de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, educadora para padres en disciplina positiva, magíster en familia, encouragement consultant trainer y además egresada del Colegio Jefferson. Mi nombre es Adriana González, soy la jefa de comunicaciones del Colegio Jefferson y estaré con ustedes acompañándolos a lo largo de esta noche como su moderadora. Este ciclo que iniciamos hoy se compone de 3 conferencias enfocadas en crianza que les permitirán conocer diferentes técnicas prácticas que beneficiarán el desarrollo de sus hijos y en general la vida en familia. Esta primera conferencia tiene por título Disciplina libre de drama, como estamos viendo en la imagen, y será un espacio informativo y reflexivo. El segundo espacio será el taller El cerebro de arriba y el cerebro de abajo, que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de noviembre en este mismo horario. Finalmente, el 1 de diciembre concluiremos con Familias Reconectadas, en el que además de continuar desarrollando temas en crianza, abordaremos dinámicas en pareja. Todos están cordialmente invitados a que disfruten de estos 3 espacios que sin duda serán muy enriquecedores. Antes de darle paso a Mariana, quiero invitarlos a que a lo largo de la charla nos envíen sus preguntas a través del chat. Al final tendremos un espacio en que juntos las resolveremos con nuestra experta. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Mariana Molano. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias también por la presentación y gracias al colegio por esta invitación maravillosa de compartir con todos ustedes pues este conocimiento para ser padres cada vez más conscientes y que en esa medida pues podamos tener niños cada vez más seguros y más felices especialmente. Entonces, como ya les digo, Adriana, mi nombre es Mariana, soy psicóloga, soy terapeuta, he trabajado en diferentes colegios de la ciudad y fuera de la ciudad. Y en este instante pues trabajo independiente, haciendo talleres eh, y digamos trabajando en general temas de crianza, tratando pues como de favorecer las dinámicas familiares que a veces se tornan un poquito complejas y bastante retadoras y en esa medida entonces estamos en este tipo de espacios para brindarles el conocimiento que pueda y en la medida de lo posible servirles a ustedes familias. Entonces, bienvenidos a este espacio. La idea es que este sea un espacio interactivo, vamos a tener algunas, digamos, como espacios para que ustedes compartan a través de 2 plataformas, Padlet y Menti. Entonces les voy a pedir que tengan un dispositivo a la mano. Si están conectados desde el computador, pues el celular, y si no, igual desde el celular también lo pueden hacer, es muy sencillo, pero ojalá tengan pues como otro dispositivo disponible para que podamos interactuar. También, como les digo, Adriana, recuerden que por el chat podemos responder, digamos, como las preguntas, las ponen ahí y más adelante, al final, vamos a tener un espacio como de preguntas, un poco las preguntas que dan en el parking, que es el chat, y de ahí entonces volvemos como a ese parqueadero de preguntas para responderlas. Entonces, bueno, vamos ya entonces a ir entrando en materia y quiero empezar este espacio con esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres para tus hijos? ¿Qué cualidades quisieras que ellos desarrollaran y se llevaran a su vida adulta? Entonces, quiero que nos tomemos un momento para pensar en esto y los invito a que ojalá podamos, ya que somos también pocos, compartir nuestras experiencias a través de un link que les vamos a enviar en el chat. Cristian me va a hacer el favor de enviarles un link a un Padlet, ahí ustedes hacen clic y van a encontrar como un tablero donde pueden escribir sus respuestas a estas 2 preguntas. Yo voy a proceder a compartirles el Padlet aquí para que todos vayamos viendo las respuestas de los demás. Aquí entonces ya estamos viendo el Padlet, entonces pueden ingresar al Padlet para que me cuenten un poco qué es lo que realmente quieres para tus hijos
¿Y qué cualidades quisieras que ellos desarrollaran y se llevaran a su vida adulta? Vamos a dar un par de minutos para que ustedes puedan ir contestando y ahí vamos a ir viendo pues mientras contestan la evolución en el Padlet. ¿Listo? Que sea feliz, responde uno de ustedes. Vamos a ir viendo qué más contestan. Y hay otra personita escribiendo. Dos personitas están escribiendo. Vamos a dar un minutico. También es válido quizás no tener tanta claridad. Pero también para eso estamos en este espacio. Ok, entonces que sea feliz y qué cualidades quisieras que ellos desarrollaran. Trato con respeto siempre, seguridad, respeto, honestidad. ¿Qué es lo que realmente quieres para tus hijos? Autonomía. Que se sienta amado y seguro. Qué lindo. Empatía. Hay alguien más escribiendo. Resiliencia y empatía. Ok. Si ustedes notan un poco la naturaleza de estas cualidades o de esos deseos que nosotros realmente tenemos para nuestros hijos, van en un lugar trascendente, no son elementos físicos, no son, digamos, cosas, sino que son que sepan del valor del amor propio, son cosas que, digamos, se trabajan y son regalos un poco que nosotros como padres también le podemos dar a los hijos. Vamos a seguir viendo, ahí hay una última persona escribiendo, vamos a ver qué nos comparte y de ahí entonces continuamos con la reflexión. Que crea en sí mismo y en lo que es capaz de lograr. Todo eso está muy bien y un poco en esa medida. Si nosotros vemos el resumen en general, y digamos cuando uno le hace esta pregunta a los padres, generalmente los padres quieren que sus hijos disfruten de relaciones y de una vida con sentido y propósito. La empatía me brinda propósito, me permite tener relaciones adecuadas, el amor propio me permite tener y construir relaciones con sentido, el amor en general también me da un propósito. La resiliencia me permite también construir relaciones conmigo mismo y con los demás de una mejor manera. Y si notan en general todos los elementos que ustedes pusieron como padres que quieren lograr en sus hijos y finalmente la respuesta que es quiero que sea feliz, pues al final tiene que ver entonces con un deseo que nosotros tenemos, pero también es importante entonces hacernos esta pregunta. En cuanto, en términos de porcentaje, ¿cuánto tiempo inviertes de forma intencional en desarrollar esas cualidades en tu hijo? Porque esto es importante, porque a veces, digamos, en el día a día lo que ocurre es que no es fácil. Nosotros queremos que ellos sean felices, queremos que sean empáticos, queremos que sean resilientes, queremos que sean empoderados, que se amen a sí mismos, que sean respetuosos, pero eso se aprende. Son elementos que nosotros, digamos, como adultos, muchos tenemos, otros quizás todavía están en el proceso de desarrollarlos, pero nosotros aprendemos a ser resilientes porque nos enseñan a ser resilientes, nosotros aprendemos a ser respetuosos porque nos enseñan a ser respetuosos y nos enseñan del amor día a día.
Pero ¿qué pasa? No es fácil intencionalmente enseñar este tipo de habilidades porque en general sobrevivimos el día. Yo creo que si yo le preguntara a cualquiera de ustedes cómo es un día, si tienen bebés todavía que, digamos, están con el sueño ahí como aprendiendo, van a decir, me la paso toda la noche levantándome, la noche, en el día, le doy pucheca todo el día y sigo avanzando con mi vida, pero todo el tiempo es como tratando de sobrevivir. Cuando se pone irritable, no sé qué hacer, no me habla, obvio, porque es un bebé, entonces no sé qué hacer con él, ¿sí? Y las que ya están más grandes, es un boleo todo el tiempo. Si están en el jardín, claramente hay un poco más de descanso, pero en general hay mucho afán. El trabajo, las ocupaciones, venga acá, vaya allá, si uno tiene más de un hijo, sobrevive el día. Pero hay una buena noticia y es que el día tiene muchas oportunidades para enseñar, pero a veces, como no tenemos conciencia de qué es lo que nosotros queremos realmente enseñar a nuestros hijos, qué es lo que realmente es importante para nosotros como familia, cuáles son el centro de la educación, pues al final perdemos esas oportunidades para enseñar de forma intencional eso que realmente es importante para nuestros hijos y que van a ser esos regalos que les van a permitir a ellos en la vida adulta construir justamente esas relaciones satisfactorias llenas de sentido y de propósito. Entonces, ¿qué es importante? Y quiero que esto nos quede súper claro durante los 3 encuentros que vamos a tener y es tranquilos. Los padres perfectos no existen y hay muchas exigencias que se hacen los padres, especialmente las madres, pero los papás también, y se vuelve un poco difícil, digamos, el tratar como de responder a todo lo que debemos hacer. Yo tengo que ser así, el niño tiene que estar bien, tiene que estar feliz, tiene que estar etc, etc, etc. Y al final, cuando uno ve que su hijo a veces tiene dificultades de comportamiento o como que en el jardín de pronto todavía no controla esfínteres o como que de pronto mi hijo se ha demorado más en regular el sueño, entonces yo siento que soy la peor mamá del mundo, que estoy haciendo todo mal. O cuando me hacen este tipo de preguntas como intencionalmente, realmente estás haciendo cosas para desarrollar y enseñar a tus hijos estos elementos para la vida, pues uno dirá, ay no, pues la verdad es que cotidianamente yo trato, pero es muy difícil, pero tranquilos, al final si están acá y ustedes si están acá, es porque realmente son padres que se sienten responsables de informarse para tomar decisiones conscientes frente a la crianza. Si bien ningún papá es perfecto y cada papá hace lo que puede con lo que tiene, ¿sí? Pues al final, en la medida en que tengamos más información, nos dejemos guiar más, pues también en esa medida vamos a poder tomar mejores decisiones y decisiones más conscientes, como les digo, para la crianza de nuestros hijos. Entonces, un poco lo que vamos a empezar a ver aquí son algunas reflexiones. Hoy va a ser mucho más como de pensarnos la crianza. La próxima sesión va a ser mucho más práctica, un poco qué hago cuando mi hijo hace X o Y, ¿sí? Y la última va a ser un poco más como enfocada también hacia la familia en general y hacia la pareja, ¿sí? Cómo llegar a acuerdos con mi pareja, vamos a hacer algunas actividades que nos puedan ayudar también en esa conexión con la pareja, pero hoy vamos a enfocarnos un poco más en el tema de disciplina en general y de crianza en general. Entonces, ¿qué significa disciplina? Y aquí entonces vamos a ir a la segunda plataforma que les voy a pedir que usemos hoy y es, van a ingresar en su celular o en su computadora a la página mentimeter.com y ahí cuando ingresan les va a aparecer exactamente esta imagen que están viendo y aquí donde dice ingresa el código para votar van a poner este código que está abajo 1740-3568. Cristian me va a ayudar poniéndoles el número en el chat. Entran a mentimeter.com o pueden buscar Mentimeter en Google y ahí les arroja la página. Si tienen algún problema nos pueden escribir por el chat. Y de ahí entonces vamos a ir a Mentimeter. Aquí les voy a compartir para que vayamos viendo sus respuestas. Entonces ustedes ahí pueden ingresar, entramos a www.menti.com y ahí 1740-3568.
qué significa la disciplina en 3 palabras. Ahí pueden ir ingresando. Si alguno por alguna razón no logra entrar al Menti, pueden también escribirlo por el chat si les queda más fácil. ¿Listo? Normas, rigor, orden. Muchas gracias. Si alguien más nos quiere ayudar respondiendo. Regulación, amor. Autoridad, guiar. Responsabilidad. Parámetros. Convivencia. Vamos a ver un minuto si alguien más quiere compartirnos qué significa la disciplina. Bueno, entonces nos vamos a ir con esto: perseverancia, rigor, orden, responsabilidad, guiar, parámetros, normas, amor, autogestión, convivencia, autoridad, regulación. Vamos entonces ahora a volver a la presentación y vamos a hablar entonces un poco de qué es la disciplina. ¿Por qué es importante saber qué es la disciplina? Porque todo el mundo habla de disciplina positiva, de disciplina consciente, pero al final muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué significa realmente disciplinar, y eso es un poco en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, disciplina viene del latín disciplina, que significa enseñar, aprender y dar instrucción. Eso quiere decir entonces que la disciplina es igual a enseñar. Muchas veces nosotros entendemos justamente la disciplina como rigor, autoridad, y varios, digamos, como de los elementos que ustedes ponían en, digamos, como en el Menti. Sin embargo, la disciplina se enfoca específicamente en enseñar. Que obviamente cuando uno enseña hay rigor, hay perseverancia, hay amor. Claro, hay muchos elementos de los que ustedes escribieron que se relacionan con el proceso de enseñanza, sí, pero la disciplina en sí mismo significa enseñar. Ahora bien, entonces, la raíz de la palabra disciplina es la palabra discípulo, que significa estudiante, pupilo o aprendiz. El discípulo, que es aquel que recibe la disciplina, no es un recibidor de castigos, sino alguien que está aprendiendo a través de la instrucción, ¿sí? Y tiene un papel activo en ese aprendizaje. Entonces, ¿cuál es entonces el objetivo de disciplinar? No es castigar, no es dar consecuencias, sino enseñar. Y aquí es súper importante que nosotros tengamos esas respuestas que dimos al principio, porque lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos, de hecho, son habilidades, competencias y herramientas. Cuando yo castigo o doy consecuencias, no le estoy enseñando al niño ni cómo gestionar la emoción, ni cómo hacerlo distinto. Cuando yo le digo, por ejemplo, a un niño, es que no le puedes pegar al otro, al final el niño no sabe qué sí puede hacer, ¿sí? Es decir, lo toco con cariño, lo abrazo. ¿Cómo le puedo hablar cuando a mí me dan ganas de golpearlo porque él no me escucha? ¿Sí? Entonces ahí yo al final enseño. Evidentemente hay cosas en la vida que van a tener consecuencias
Y esas son consecuencias, digamos, que son naturales y que al final el niño va a tener que asumir. Pero como padres, el objetivo de la disciplina, y si aquí también hay maestros, no es ni castigar ni dar consecuencias, sino enseñar. Y enseñar habilidades para la vida. ¿Qué tipo de habilidades entonces enseñamos cuando disciplinamos? Le enseñamos al niño a inhibir impulsos, a manejar el enojo, a considerar el impacto de su comportamiento en otros, participar en relaciones profundas y vivir vidas morales y éticas. Estos son el tipo de enseñanzas que nosotros como padres pues debemos dar a nuestros hijos, pero no porque debamos, sino porque los niños necesitan poder inhibir impulsos, necesitan poder manejar el enojo y la frustración y necesitan aprender lo que ustedes decían de empatía. Necesitan realmente saber que lo que yo hago tiene un impacto en la otra persona. La corrección tradicional implica hacer algo a los niños, ¿sí? Yo le voy a hacer algo a mi hijo porque se portó mal. Yo voy a hacer algo a mi hijo porque quebró el jarrón. Yo voy a hacer algo a mi hijo porque va mal en el colegio. La corrección positiva implica hacer algo con los niños, ¿sí? El adulto no le va a hacer algo al niño, sino que va a decir, ok, juntos, ¿cómo podemos resolver esto que ocurrió? ¿Sí? Hablemos y tratemos de mirar qué podríamos hacer distintos o tú qué necesitas de mí como adulto para poder trabajar en aquello que te está costando junto al niño, involucrándolo siempre que sea posible y encontrando soluciones conjuntas, porque al final lo que esto le permite al niño es empezar a entender que él puede resolver las situaciones cotidianas y que tiene las herramientas para hacerlo. ¿Cuáles son entonces los objetivos de disciplinar? Lograr que el niño coopere y haga lo correcto y ayudarlos a desarrollar autocontrol y un compás moral para actuar con conciencia, incluso en ausencia de un adulto, ¿sí? Porque un poco lo que uno empieza a generar entonces en los niños es que ellos empiezan a portar muy bien a nuestra mirada de adulto cuando está el adulto, pero cuando el adulto no está, el niño no mantiene, digamos, un poco su comportamiento porque al final no hay un adulto que lo castigue. Entonces, ante el castigo, él cambia el comportamiento, pero eso realmente no es un aprendizaje a largo plazo. Él simplemente aprende que si el adulto está, yo no puedo hacer esto, pero él no entiende por qué no lo puede hacer. Él no entiende que realmente lo que él hace tiene un impacto en el otro. Entonces, en ausencia de un adulto que castigue, pues yo hago lo que se me ocurra hacer. Una disciplina efectiva significa que no solo estamos parando una mala conducta o promoviendo una buena, sino también enseñar habilidades y alimentar conexiones en el cerebro del niño que le puedan ayudar a tomar mejores decisiones y manejarse a sí mismo en el futuro, que es muy importante en este aspecto. La disciplina, digamos un poco, nosotros no solo le enseñamos a los niños porque el niño tiene que aprender a ser juicioso o tiene que aprender a inhibir sus conductas, sí, pero lo más importante es que también cada vez que nosotros le enseñamos a los niños, nuevas conexiones en su cerebro empiezan a ocurrir y nosotros lo que necesitamos es aumentar las conexiones que hay en el cerebro del niño para que en esa medida él pueda desarrollar muchas más habilidades y que su cerebro y su plasticidad cerebral pues pueda crecer. ¿Para qué? Para que en un futuro él tenga muchas más conexiones y que cuando llegue a la adolescencia y ocurra la poda sináptica, que es un poco, empiezan a cortar todos los circuitos que no se usan, pues al final el cerebro del niño sale suficientemente rico también para cuando llegue ese momento poder decir, ok, yo uso un montón de conexiones y tengo mucha posibilidad, digamos, de recursos a nivel cerebral para resolver situaciones, para manejar mis impulsos, para ser hábil socialmente, ¿sí? Entonces enseñar no es solo inhibir una conducta o, digamos, promover una buena. Eso es importante, pero también lo más importante es que construimos el cerebro del niño en la medida en que, digamos, trabajamos en su crianza. Decirle no a la conducta, pero sí al niño. ¿Qué pasa muchas veces? Y cuando yo tengo pacientes ya grandes, generalmente muchas de las dificultades que tienen es por las decisiones que tomaron cuando niños. ¿Eso es culpa de sus papás? No, pues o sea, los papás hicieron lo que hicieron, pero el niño en su momento, en medio de su inmadurez, tomó decisiones que todavía a los 30 años sigue tomando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas decisiones empeoran cuando yo le digo un poco,
cuando yo confundo al niño con lo que el niño está haciendo. El niño al final tiene una conducta, ¿sí? Puede ser una conducta muy mala, como golpear a la mamá y decirle, eres la peor mamá del mundo, pero ahí entonces a mí como mamá me da una rabia impresionante y digo, este culicagado, todo lo que yo hago por él, me tiene mamada y colapso, ¿sí? Pero al final la dificultad es, ok, entonces yo me pongo brava con el niño, o sea, hago un distanciamiento emocional, me retiro, lo dejo al solo frente a algo que ocurrió y en esa medida un poco lo que le estoy diciendo al niño es, o sea, le estoy diciendo no también al niño, no solo a la conducta. Eso es algo que vamos a aprender a hacer, digamos, a lo largo de estos 3 encuentros, pero sí es muy importante siempre tener esta frase en mente, decirle no a la conducta, pero sí al niño. Obviamente yo no le voy a decir, sí, golpéame, no hay ningún problema. Claro que no, pero al final es la forma en la que yo lo digo, si eso va a afectar al niño también o si simplemente yo me enfoco en lo que hizo y es el golpe. ¿Qué empieza a pasar? Que en general, cuando nosotros usamos, digamos, como la disciplina malentendida, el niño actúa, pasa algo, cualquier cosa que le ocurra que un niño pueda hacer, el padre reacciona y de ahí después de que el padre reacciona, el niño vuelve y reacciona y se vuelve un círculo vicioso en el que hay reacción tras reacción, tras reacción, tras reacción y poca solución. Realmente ahí no se está aprendiendo nada, simplemente hay dos personas, un adulto y un niño, que están con mucha dificultad para gestionar sus impulsos y emociones y en esa medida, pues al final entonces se vuelve un círculo de dos personas que están muy agobiados emocionalmente y con muchas dificultades para poder resolver y en la mitad de ese círculo hay consecuencias o castigos inmediatos. No esperaste a tu hermana, no hay videojuegos esta semana. Fuiste irrespetuoso, te vas temprano a la cama. Destruiste el castillo de tu hermano, te vas a tiempo fuera. Estos son el tipo de escenarios que cotidianamente, digamos, podemos tener con los niños en los que el niño actúa, el padre reacciona de forma inmediata, de ahí el niño entonces reacciona y se vuelve un círculo un poco caótico, porque lo que eso genera en el niño es más malestar, no lo ayuda a gestionar su emoción o a realmente aprender qué podría ser diferente en una próxima vez, ¿sí? Sino simplemente como que hice algo malo y el niño puede interpretar, hay algo mal conmigo, entonces yo me tengo que ir solo sin entender muy bien qué pasó. ¿Sí? Nadie me está dando opciones. Entonces, en esa medida, eso se vuelve un ciclo reactivo y tiene que ver con esto. Crianza reactiva versus crianza responsiva. Un poco la crianza reactiva es esas respuestas que yo doy de una ante la conducta del niño, que al final atienden a mis propias necesidades de poder, de control y de reafirmación. Me dio rabia, entonces yo respondo de una y yo tengo el poder de castigar. En cambio, la crianza responsiva atiende y cubre las necesidades que muestran nuestros hijos, pero también en esa medida las necesidades que nosotros como padres tenemos, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar en general si ustedes, digamos como papás, tienden más a reaccionar frente a las acciones de sus hijos o a esperar y ser responsivos en esa crianza, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más al respecto. Generalmente el acting out del niño, o sea, el berrinche o el grito o el golpe o el mordisco, es la forma de decirte o mostrarte que está teniendo un momento de dificultad manejando sus emociones y comportamientos y necesita construir habilidades. Hace poco veía a un niño en un salón con un balón de plástico y él estaba jugando, el niño tiene 5 años, y un adulto le quitó el balón y empezó como a jugar con él. Pues el niño nunca le dijo al adulto que realmente quería jugar con él, pero pues el adulto empezó a jugar y el niño se cae, ¿sí? Y una vez el niño se cae, pues se paró en el balón y se cayó, le dio un enojo horrible, pues primero porque obviamente él quería seguir jugando, segundo porque le dolió el golpe y tercero porque un adulto puso a jugar con él cuando él ni siquiera quería jugar con él. Entonces en esa medida él arranca en un ataque de rabia, empieza a llorar entre rabia y tristeza, pero era mucho enojo y la mamá lo que le dice es, ah no, pero pues si usted, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, imagínate, pues entonces tú jugando fútbol y que medio te golpeen, imagínate si un jugador medio lo golpean y se pone a llorar y se tira al piso.
y el niño se puso peor. ¿Por qué? Porque al final lo que él le está diciendo a la mamá cuando llora y la mira como ayúdame que me golpeé y no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo, es una respuesta de invalidación emocional. Es, no, pues no deberías estar sintiendo eso, ¿sí? Porque es que los futbolistas son rudos y pues si te golpearon, pues entonces tienes que parar. Imagínate tú haciendo el show. Entonces, claro, la mamá no lo hace por mal, pero al final lo que el niño le quiere decir a la mamá es, yo no sé cómo gestionar lo que me está pasando, ayúdame. O sea, ¿qué hago con esto? Entonces, eso es muy, muy importante porque al final volvemos al tema de que el niño actúa no porque simplemente le dio el ataque de actuar, actúa porque no sabe cómo más mostrar que está teniendo un momento de dificultad. Los niños no son adultos, los niños no se inventan lo que el acting out, simplemente es fruto de su inmadurez cerebral y del proceso de maduración en el que están y por eso necesitan tanto el adulto que le diga cómo reacciono yo ante esta situación. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué estoy sintiendo en esta situación? Y por eso es tan importante la presencia del adulto. Los niños, papás, quieren estar conectados con ustedes. Los niños quieren hacerte sentir orgulloso. Quieren ser vistos por lo que hacen bien en vez de aquellas cosas que como padre te decepcionan. No es posible para él ser lo que quiere ser todas las veces. Eso es supremamente importante porque al final el niño quiere ser bueno, o sea, el niño quiere conectar contigo, el niño quiere hacerte sentir orgulloso, el niño quiere ser visto por ti haciendo cosas buenas. Ningún niño quiere que el papá lo encuentre haciendo cosas que él sabe que no están bien. El problema es que, y aquí viene la pregunta, ¿cuántos de aquí hemos sido siempre y cada vez lo que queremos o esperamos ser? ¿Cuántos de aquí nunca en su vida han hecho burralidades cuando toman, ¿sí? ¿O cuántos de aquí pueden decir que siempre, todas las veces de sus días han sido respetuosos? ¿O cuántos pueden decir que han sido honestos todas las veces, todos los días de su vida? Creo que ninguno lo puede decir porque al final uno no siempre es lo que quiere. Y menos un niño, porque un niño está en proceso de crecer y un adolescente también. Y por eso al final el niño de hecho, es preocupante cuando un niño es totalmente perfecto y nunca hace nada, nunca todo está bien, nunca hace nada, porque al final es como que es un esfuerzo muy grande el que el niño hace para lograr eso, pero además, en parte del proceso de maduración en el que está, es normal que no siempre logre, digamos, la contención o no logre la gestión emocional en el momento. Ahora bien, ¿qué podemos hacer, sí? Cuando los niños al final tienen como esos acting outs y uno queda como, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Pues, y entonces reaccionan y entonces castigamos y entonces le decimos al niño que así no se hace. Y esta es la primera herramienta que les voy a dar, que es súper útil, y son las 3 preguntas. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se usan estas 3 preguntas. Pero entonces, la primera es, ¿por qué mi hijo actuó de esta manera? ¿Qué lecciones quiero enseñarle en este momento? ¿Y cuál es la mejor forma de enseñar esta lección o cuál puede ser una forma alternativa? Por ejemplo, ¿sí? Digamos, el por qué mi hijo actúa de esa manera, pues implica también ver el contexto en el que se presenta lo que está ocurriendo. Un niño de 5 años empieza en un berrinche, en una comida, en una casa ajena, con muchos adultos. ¿Cuál es el contexto? El niño está comiendo su cena más tarde de lo usual, es decir, se salieron de su rutina, están en la casa de la abuela, no en su casa. Hay mucha familia extensa, es decir, están tíos, primos, etc. Y todos son adultos, no hay otro niño. Él es el único niño y además es un niño que es sensible y muy físico, como muy cinético, le gusta mucho moverse. Entonces, ese es un poco, digamos, el contexto, ¿sí? De ahí entonces yo empiezo a pensar, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué mi hijo actuó de esta manera? Y de ahí un poco la mamá puede responder lo siguiente. De pronto el caos y todo este montón de personas
alrededor de la comida, lo superó, digamos, lo superó a él en términos de lo que estaba sintiendo porque él no está acostumbrado a estar en presencia de tantas personas a la hora de la comida. También está en una casa que no es la suya, con un montón de adultos, no podía correr siendo tan físico, tanto como lo hace normalmente en casa, y también estaba desregulado porque la comida fue muy tarde, más tarde de lo que normalmente él comería, y al final creo que y por eso de ahí entonces todas estas cosas lo empujaron a él como al límite, eh, y básicamente eso fue lo que pasó, ¿sí? También le pedimos que se sentara quieto por mucho tiempo, eh, y bueno, eso es un poco como el contexto, y ahí obviamente cuando yo les leo este escenario, que esto es una historia de una mamá, eh, pues al final uno podría entender por qué el niño actuó de esa manera, porque está cansado, porque rompimos su rutina, porque estaba en un lugar desconocido, porque es muy físico y ahí, digamos, no pudo moverse mucho, tuvo que estar quieto mucho tiempo, etc. Y de ahí entonces uno empieza a pensar, ok, ¿qué es lo que yo quiero enseñarle a mi hijo en este momento, más allá de regañarlo y decirle que tenés que quedar quieto? Porque al final, si ustedes notan el contexto, pues al final el niño era muy difícil que se comportara de una forma diferente, dado el contexto. ¿Podría haberse comportado de una forma diferente? Sí, claro, pero era bien improbable que un niño de 5 años tuviera la regulación para estar en un escenario de esa magnitud y de ahí poder, digamos, no tener un breakdown, ¿sí? Entonces ahí empezamos a pensar cuáles son las lecciones que yo quiero enseñarle en ese momento a mi hijo y cuál es la mejor forma de enseñar esa lección. Entonces de ahí ya esta mamá empieza a pensar como que normalmente yo le podría dar un castigo o le podría dar un tiempo fuera o le podría quitar el postre, ¿sí? Porque su comportamiento obviamente no es aceptable. Pero de ahí cuando yo me pongo a pensar en el por qué, que es todo el contexto que les acabo de decir, pues al final yo digo, ok, de pronto yo podría responder de la siguiente manera o pude haber respondido de la siguiente manera. Lo primero es ayudarlo a calmarse. Ahora vamos a ver algunas herramientas para ayudarlo a calmarse. De ahí sacarlo como de ese ambiente de tanto caos, donde hay tantas personas adultas, todo el mundo hablando, todo el mundo queriendo meterse, pero estar con él y acompañarlo mientras se regula. De ahí dejarlo correr en algún espacio de la casa para que él pueda sacar un poco la energía y pueda moverse. Eh, y de ahí, como solo tiene 5 años, creo que podría ayudarlo a procesar lo que pasó, qué sintió, qué pensó y qué decidió con, digamos, cómo se estaba sintiendo. Y de ahí, cuando ya se calma y está conectado, podríamos ofrecerle al niño una opción distinta de reacción para una situación similar a esta, ¿sí? Y de ahí entonces ya estamos empezando a enseñar habilidades. Entonces estas 3 preguntas son supremamente valiosas. Es cuál es el contexto en el que se presenta y por qué mi hijo actúa de esta manera, qué lección quiere enseñarle en este momento y cuál es la mejor forma de enseñar esa lección. Ahora bien, ¿cómo yo puedo entonces realmente enseñar lecciones a mi hijo y poner en práctica este tema de disciplina con conciencia y con respeto? Conexión antes que corrección. Lo más importante siempre cuando un niño está en un acting out, en un berrinche, en una dificultad comportamental o en un momento de desregulación, yo debo como adulto conectar, pero la conexión al final yo la fomento todo el tiempo, no solo cuando pasan las cosas, porque al final cuando yo estoy muy conectado con mi hijo en esos momentos en los que él necesita esa regulación mía, pues al final entonces ahí cobra mucho más sentido esa conexión que ya tenemos en otros espacios. Nada se interpone en el amor que tenemos por nuestros hijos. Por eso la conexión es tan importante, porque el niño ahí entiende, no pasa nada conmigo, sino con mi comportamiento. Mi mamá me ama igual a pesar de mi comportamiento. Yo tengo una niña que hoy tiene 27 años, está en terapia, y ella me decía, mi papá llegaba muy tarde, siempre, y entonces yo sabía que solo tenía 5 minutos para estar con él, porque él llegaba muy cansado y yo me tenía que dormir. Y en ese momento yo sentía que yo tenía que
mostrarle mi mejor cara. Tenía que ser perfecta, tenía que ser la niña 10, tenía que contarle que ha sacado 10 en todos los exámenes, en todo, porque así él se iba a sentir orgulloso. Lo que esta niña aprendió en su vida y lo que estamos trabajando hoy es que no tiene que ser perfecta para agradar a los demás, porque lo que ella aprendió es no me puedo equivocar porque yo tengo que ser buena para que mi papá me ame. Si no, no me ama, porque las pocas veces en que se equivocó, su papá simplemente tomó distancia afectiva, ella recibió un castigo, él gritó, fue muy fuerte y un poco ese puerto seguro que era su papá se volvió en un depredador para ella y al final entonces lo que ella aprendió es no estoy en un lugar seguro, pero solo puedo lograr que mi papá sea un puerto seguro cuando yo soy bueno. Y si no, pues entonces no me va a amar. Y al sol de hoy tenemos la niña con el trauma de este tipo. Entonces, nada debe interponerse en el amor que tenemos por nuestros hijos, ni siquiera su conducta. De hecho, en especial, no se puede interponer la conducta. ¿Por qué entonces en esa medida conectar primero? La disciplina se trata de enseñar. Enseñar requiere que los niños estén receptivos para aprender. La receptividad resulta de la conexión y eso funciona con los niños, con los adolescentes, con los adultos, en terapia, con el médico. Tú eres receptivo cuando hay conexión. Cuando no hay conexión, tú no tienes receptividad. Y en esa medida, la conexión mueve a los niños de la reactividad a la receptividad. Cuando un niño está en una crisis y yo conecto con él, vuelvo al tema del niño del balón, lo que en ese momento pasó es que él seguía enojado, pero yo estaba ahí y le pedí que me acerqué a él, estábamos en la misma altura, igual ya ahorita vamos a ver cómo conectar, pero un poco lo que uno hace es decirle, noto que tu cara está así, tus puños están así, tu cuerpo está tenso, parece que estás enojado. Y él dijo, sí, estoy enojado. Y de ahí hubo un momento de conexión con un ritual, con una historia en la mano, ahora se las voy a dar. Y en ese momento le dije, tú puedes con esto, tú puedes calmarte y no estás solo. El niño instantáneamente se calmó. De ahí se fue con la mamá, pues no era mi labor tampoco hacer el proceso como ya de cuál es la habilidad que yo necesito para el niño, pero al final cuando el niño se calma, ya está receptivo a escuchar lo que tú tienes para enseñarle. La conexión calma. ¿Por qué calma? Quiero invitarte en este momento tú, como adulto en tu vida, a que pienses la última vez que te sentiste triste o enojado o frustrado. ¿Sí? Quizás fue esta semana, quizás fue hoy, ayer. E imagina que tú en medio de esa frustración, de esa tristeza, le cuentas a una persona que tú amas, me siento triste por eso, estoy preocupada porque mi abuela, estoy preocupada porque mi mamá, estoy preocupada porque no tengo plata, estoy preocupada por lo que sea. Y de ahí la otra persona te dice, tienes que calmarte, pues ya calmate, eso no es tan grave, no pasa nada porque es tan exagerado. Entonces, o de pronto te dice, no, mira, sabes que mejor anda y te calmas y después hablamos, pues porque, ¿no? O sea, este no es el espacio pues como para tanto drama, ¿sí? Obviamente uno no se va a sentir bien y eso lo que va a generar es mayor reactividad, ya sea de tristeza o de enojo. Sentirnos entendidos nos calma y nos calma porque integra nuestro cerebro. Eso lo vamos a ver la próxima semana que veamos específicamente cómo funciona el cerebro del niño. Al final ahí lo que ocurre cuando nosotros nos calmamos a través de la conexión es que se integran los dos hemisferios del cerebro, también digamos el cerebro de arriba y el cerebro de abajo están integrados y al final un poco lo que yo puedo hacer es, ok, yo ya puedo entender qué fue lo que me pasó, puedo decirlo con palabras y no necesariamente tengo que actuar porque hay alguien que me está enseñando cómo hacer. La conexión construye el cerebro, ¿listo? Y eso es súper importante porque al final cuando el niño conecta, lo que empieza a generar es que el niño pueda construir controles internos, ¿sí? E inhibición de impulsos, puede empezar a trabajar también como en en su lóbulo frontal y en sus funciones ejecutivas, mejora su capacidad de relacionarse, de autocontrolarse,
la empatía, la conciencia de sí mismo, entre otros, y cada interacción con nuestros hijos es una oportunidad de construir su cerebro. Esto es en todas las interacciones, pero especialmente cuando el niño está en una crisis o en un enojo o en una situación difícil, es el mejor momento para conectar y construir su cerebro, ¿sí? Entonces esto es supremamente importante. La conexión además vuelve más profunda la relación con el niño. Cuando tú logras conectar con el niño, así no puedas estar con el niño tanto tiempo, pero esos espacios que utilizas son para conectar, pues al final lo que eso empieza a generar es una relación más profunda, porque yo te amo y te siento, estemos juntos o separados, estamos conectados emocionalmente, sin importar tu comportamiento, sin importar el día, sin importar la distancia, estamos conectados. Y al final un poco lo que, digamos, hay un ejemplo súper bonito, digamos, en el libro del cual saco un poco estas ideas, que es de Daniel Siegel, y es, él plantea un poco que es como que nosotros estamos andando en el río del bienestar y el río del bienestar nos tiene tranquilos, pero en ese río hay dos bordes, el de la rigidez y el del caos. Entonces vamos a hacer de cuenta que el niño está nadando en su río normal, tranquilo, pero tiene que, digamos, bañarse. Entonces tú le dices, mi amor, es hora de bañarse, vamos a la tina o a donde sea que lo bañes. Y el niño dice, no, hasta que encuentre mi juguete. Entonces el niño empieza a irse, la canoita se empieza a irse al lado de la rigidez. Y es no, y no, y no, y hasta que mi juguete no aparezca, no, no, y no, y no, y no. Y está ranchado en que no, y no, y no, y no. Entonces al final ahí la conexión lo que permite es conectar con ese barquito que se está yendo al lado de la rigidez y volverlo a meter a el, digamos, como el cauce del río del bienestar. Entonces eso es un poco lo que permite la conexión. Ahora bien, ¿cómo puedo conectar? La mejor forma, escuchando. Escuchar cuando lo hacemos de verdad, dejando a un lado lo demás y prestando atención a nuestro hijo 100%, eso conecta, ¿sí? Pero cuando realmente escuchas con el corazón, cuando realmente estás, a veces los niños hablan mucho, pero entonces uno como que ya cuando empiezan a hablar tanto, uno se enreda y se pone a hacer otras cosas y no está atento a lo que realmente el niño dice porque uno cree que es un niño y que al final pues está hablando quién sabe qué, pero escucharlo es importante. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Dime cómo fueron las cosas. Y escucharlo, mirándolo y haciendo contacto es importante para esa conexión. Validar sus sentimientos, sentir que validan nuestras emociones es clave para conectar. Me imagino que está siendo muy difícil para ti calmarte porque tú querías seguir jugando y te caíste, ¿sí? Y por eso te pusiste bravo y también triste porque te dolió. Y el abrazo o el contacto físico también es una forma de conectar. Hay niños que en esos momentos reciben muy mal el contacto físico, pero también hay otros que en la medida en que trabajamos la conexión en otros momentos, no solo cuando ellos están, digamos, como en la activación emocional, pues al final responden muy bien, ¿sí? Y también puedes pedirlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, necesito un abrazo, ven a dármelo cuando estés listo. Sentir la conexión sin decir ni una palabra. O tú puedes decirle, ¿me prestas tu mano? Y si él te la presta, podemos hacer algo ahorita que les voy a explicar, que son rituales amorosos que le permiten al niño calmarse. Entonces esa es otra forma de conexión, la física. Ponernos a la altura y mirar con el corazón. Es muy importante bajarnos a la estatura del niño cuando nosotros estemos en una situación de este tipo o simplemente cuando queramos conectar con ellos. Es agacharnos, sentarnos en el piso, arrodillarnos, acunclillarnos y mirarlos a los ojos o sentarlo en una silla y yo sentarme en otra silla o que él se siente en la silla y yo me siento en el piso para que quedemos a una misma altura y mirarlo con el corazón, ¿sí? Vuelvo y les repito, los niños al final son niños, no son adultos, no tienen la malicia de un adulto para hacer las cosas. Ahora también vamos a hablar un poquito de eso. Y es entonces,
Por ejemplo, me comprometo a validar las emociones del niño diciéndole, es difícil estar lejos de mamá, respira, tú puedes con esto, yo estoy aquí para cuidarte. Este es un ejemplo cuando dejamos a los niños en el jardín y lloran mucho. Es muy importante, digamos, poder conectar con el niño cuando está, digamos, en esos momentos. Entonces, es validar, yo sé que es difícil estar lejos de mamá, respira, y vamos a respirar con él. Tú puedes con esto, yo estoy aquí para cuidarte. ¿Listo? ¿Cómo más puedo conectar? Y yo creo que esta es mi herramienta favorita en el mundo y son rituales amorosos. El ritual amoroso le manda señales al niño que está en un lugar seguro donde es amado y cuidado. Entre más interacciones de este estilo tengamos a diario con ellos, más conexiones neuronales se generan y sus cerebros se potencializan. ¿Cómo es un ritual amoroso? ¿Sí? Implica contacto visual, contacto físico, presencia y juego. ¿Listo? Entonces, hay un ritual amoroso que yo hago con mi ahijado, que me encanta. Mi ahijado es un bebé, pero le gusta mucho esa canción también. Entonces, tú miras al bebé o miras a tu hijo y puedes decir algo como esto. Tu carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz aguachis, con mi boca como y te doy besitos así. Eso es un ritual amoroso. ¿Qué pasa? Mientras yo canto la canción, lo toco a él, ¿sí? Y cuando lo toco, lo miro, a pesar de que el bebé no te sostiene la mirada, es importante buscar su mirada. Tú lo tocas mientras lo haces y ahí están los componentes. La canción es un juego, el contacto visual, el contacto físico mientras lo toco y la presencia, porque estoy ahí con él, no estoy haciendo nada más. Hay diferentes tipos de rituales amorosos, si les interesa el tema, de hecho hay un libro de Conscious Discipline que se llama Rituales Amorosos y tiene un montón de rituales. Hay uno que es el cangrejo, desde un cangrejo, entonces tú dices, no, pues el cangrejo saluda así y el pescado saluda así y entonces tú y yo nos vamos a saludar así y ese es un ritual amoroso, pero cada papá se puede inventar el ritual que quiera, ¿sí? Pero lo importante es que haya contacto visual, contacto físico, presencia y juego. Puede haber un ritual amoroso cuando ellos regresan del colegio, ¿sí? Hay algo súper bonito que también es de disciplina consciente y es que uno le puede hacer un corazón o también puede ser simbólico y tú le dices, juntos o separados, estás en mi corazón. Entonces, cuando el niño llega, tú también puedes decirle, Juan, te fuiste al colegio, estuviste feliz y ahora vuelves, pero juntos o separados siempre te tuve en mi corazón, ¿sí? Obviamente eso puede ser cantando, puede hacer saltos, lo que sea que se les ocurra, pero esto ayuda mucho a la conexión cotidiana, no necesariamente, como les decía, cuando el niño entra en crisis, sino yo contacto con él y conecto con él cotidianamente, ¿sí? Entonces, ay, Dios mío. Entonces, esto es muy importante, es una herramienta súper valiosa, por lo que les digo, también la piel, digamos, tiene memoria y, digamos, activa el cerebro de formas distintas. Entonces, bueno, si les interesa también la próxima vez podemos ver otros rituales amorosos, pero ese es un buen ritual que pueden hacer, o en la noche cantar una canción mientras tocan al niño, ¿sí? Eh, o también cuando los niños están enojados o simplemente también otro ritual amoroso puede ser tomar su mano, ¿sí? Y hay como una herramienta que es la historia con la mano. Entonces tú puedes inventarte una historia y al final en este dedo tú hablas de lo que le acaba de ocurrir, que eso fue un poco lo que yo hice con el niño. Y eh, este dedito se fue al colegio, este dedito estaba jugando, este dedito lanzó el balón y este dedito se cayó.
y este dedito estaba muy enojado porque quería seguir jugando, pero al final se cayó y estaba muy enojado. Pero tranquilo, no estás solo, respira, tú puedes con esto. Y le cierras la mano al niño y todo esto lo haces mientras lo miras, estás a su nivel, tocas su manito y al final eso lo que hace es calmar al niño, ¿sí? Ayudarlo a regularse. Después, cuando el niño ya está en calma, uno ya vuelve al tema de la habilidad, que es lo que yo quiero que aprenda. ¿Qué pasa a veces y por qué a veces es difícil conectar con los niños? Porque no es que sea fácil, o sea, si un niño me pega, entonces yo voy a estar feliz diciéndole, ay, mi amor, préstame la manito y entonces hacemos un ritual amoroso, pues no, no es fácil. Pero también porque no es fácil, porque nosotros los adultos confundimos el no puedo con el no quiero, ¿sí? Nosotros creemos que los niños muchas veces no quieren hacer las cosas, pero hay cosas que auténticamente no pueden hacer y a nosotros los adultos nos cuesta diferenciar entre ambas. Todos los seres humanos, especialmente los niños, tienen una capacidad fluctuante de manejar lo que les pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay cosas en un niño y en nosotros mismos que aumentan la capacidad de nosotros, digamos, ser capaces de hacerlo, pues lo que debemos hacer ante una situación y también hay, digamos, situaciones que disminuyen esa capacidad. ¿Qué aumenta la capacidad? El buen descanso, sentirse conectados fuertemente con sus padres y el grupo, sentido y propósito y sentir aliento por parte de otros. Ahí un niño puede, ¿sí? ¿Qué afecta la capacidad? El estrés o la ansiedad, el cansancio, la falta de sueño, la inseguridad o la incertidumbre frente a la relación con los padres o el grupo, la falta de apoyo de pares y la confusión o el agobio. Entonces, ¿qué es importante en esta medida? A veces nosotros creemos que el niño hace las cosas por desesperarnos, porque uno dice, Dios mío, este niño lo está haciendo de aposta. Me ha dicho 20 veces lo mismo, él sabe que eso me colapsa, lo está haciendo de aposta. Pero es que es distinto el no puedo al no quiero. Los niños auténticamente no pueden. Generalmente no es que no quieran y uno siente que está manipulando y que está haciendo, pero al final el cerebro del niño literalmente en un momento de crisis está en la crisis, no está con segundas intenciones pensando en esto, pensando en lo otro. Claramente también uno empieza a conocer al niño, ¿no? Y también uno empieza a darse cuenta de ciertas cosas, pero digamos, esta imagen me pareció súper bonita porque dice, estás pidiendo mucho de mí, lo que estoy tratando de decirte es lo que necesito, ¿sí? Y a veces el niño dice las cosas de una forma muy fuerte que a nosotros como adultos nos cuesta. Voy a darte un ejemplo, quiero compartir este ejemplo con ustedes. Por ejemplo, el niño tiene que irse al jardín y empieza a procrastinar por mucho tiempo la vestida. O sea, no, no me quiero vestir, que no, que ven, yo hago esto, que no, no hay que la, y es tan tarde para llegar al jardín. Entonces, un poco lo que uno como adulto empieza a pensar es, no lo va a hacer, o sea, no quiere hacerlo porque quiere llegar tarde al jardín, porque solo le importa a sí misma, porque es perezosa o porque quiere que yo haga todo por ella, ¿sí? O por él. Pero de ahí también empiezo a pensar, bueno, pero podría, o sea, podría ser que no puede hacerlo, ¿sí? Y en el no puede hacerlo, pues nos da un montón de luces el pensar que de pronto está frustrada porque no se ha aprendido a amarrar los cordones y se angustia mucho a la hora de vestirse y por eso procrastina. Puede estar preocupada porque sus amigos la molestan o la molestaron en algún momento porque su ropa no combinaba y tiene preocupación por eso. Está muy nerviosa en torno a no haber hecho la tarea, pues en este caso obviamente es para niños un poquito más grandes, eh, o también porque no ha aprendido a enfocarse en el jardín y eso le genera mucha ansiedad. Entonces, ¿qué es importante? Un poco, a veces uno, digamos, tiene que poner sobre la balanza quién es mi hijo, cómo es el temperamento de mi hijo y de ahí, ¿por qué no lo haría? Y realmente, ¿qué me indica que no está pudiendo hacerlo? Porque entonces no lo está pudiendo hacer por esto, esto y esto, versus
no lo quiere hacer por esto, esto y esto. Y si uno mira estas dos opciones, es mucho más fuerte la segunda, que es no puede hacerlo porque tiene, digamos, esas angustias. O por ejemplo, voy y duermo al niño y se para 80 veces después de que fui y lo dormí. Y vuelve y me busca y vuelve y me busca. Entonces yo podría pensar que el niño no le da la santa voluntad de quedarse dormido, pues porque yo sé que está cansado, como mamá sé que está cansado, entonces como viene y se para, yo digo no lo está haciendo a propósito, porque es que estando cansado igual se para. De ahí, cuando, pues no importa un poco lo que yo le dé, sigue pidiéndome algo más, entonces claramente está, digamos, un poco como pretendiendo el asunto, ¿sí? Porque no importa lo que le dé, siempre va a pedir más, ¿sí? Eh, y de ahí entonces un poco podríamos pensar, no puede hacerlo, o sea, es decir, el niño no puede quedarse en la cama porque el papá llegó justamente antesito de que él se fuera a acostar, no lo había visto en todo el día y se puso súper contento y obviamente eso lo activó mucho, entonces no se ha podido quedar dormido así estuviera muy cansado. De pronto necesita ayuda en procesar algo que ocurrió durante el día, un miedo, un estrés, algo que haya ocurrido que de pronto no le está dejando dormir. Eh, yo como mamá fui muy rápido en la rutina antes de dormirme, y de pronto él sintió como ese afán que yo tenía por dejarlo dormido y también podría ser que el niño no quiere que el día se acabe. Entonces, un poco cuando uno empieza a pensar que los niños no actúan por ser malos o no actúan como, pues porque literalmente nos quieran hacer daño, pues también cambia un poco y nos permite conectar en esa medida que es importante manejar las expectativas. Yo puedo esperar que mi hijo de 3 se comporte como uno de 5, puedo esperar que el de 5 se comporte como un niño de 7, y los niños hoy en día son muy como tú escuchas el discurso de ellos y es como un niño grande, pero su cerebro no es el de un niño grande. Tú no le puedes pedir a un niño de 8 años que cuide a su hermano de 5, ¿sí? Al final, sus cerebros no están listos para una tarea así, ¿sí? Yo conocí un caso de una familia donde dejaron al mayor de 6 años cuidando a una niña como de 3 y medio y la niña se murió, se ahogó. Entonces, eso es una herida que queda por siempre y al final es por creer que un niño también puede hacer cosas que no le corresponden. Entonces, es muy importante, digamos, en esa medida, como tener mucha claridad frente a las expectativas. Momento o situación en particular más el momento del desarrollo. Vuelvo a lo mismo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba pasando para que mi hijo reaccione de esa manera? En ese momento particular, pues mil cosas estaban pasando. Entonces yo tengo en cuenta ese momento y tengo en cuenta el momento del desarrollo en que mi hijo está y cuando junto las dos puedo hacer una valoración mejor de lo que acaba de ocurrir. Y ya para ir finalizando, pues los invito a que ojalá puedan hacer este ejercicio con sus parejas o con los cuidadores de sus hijos. Mm. Cuando nosotros nos unimos con otra persona para, digamos, hacer familia, o a veces, digamos, bueno, tenemos un hijo y somos papás separados, cada uno de nosotros tiene un canasto con sus tesoros, es decir, con esas cosas que para mí son súper importantes en la vida. Puede ser el respeto, puede ser Dios, puede ser la generosidad, puede ser la solidaridad, lo que sea que para mí es importante. Pero cada cuidador tiene cosas que son distintas, ¿sí? Pero que son muy importantes. ¿Qué pasa entonces? Antes de, digamos, sí, es decir, cuando nosotros tenemos un hijo, nosotros generalmente antes de tenerlo no nos sentamos a hablar sobre cómo lo vamos a criar, cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar, qué cosas son importantes y qué cosas, digamos, vamos a dejar pasar. Entonces la invitación es, cada papá o cuidador escribe su canasta con lo que es importante para sí, digamos, como en cuanto a la crianza, y de ahí, de las dos canastas, van a elegir lo más importante de cada una para hacer su canasto de crianza. Entonces ese canasto de crianza al final va a ser la unión de papá y mamá o de cuidador 1 y cuidador 2, para nosotros poder decir, ok, estamos de acuerdo con la manera en la que vamos a criar a nuestros hijos y esto es importante por esto, esto y esto. Ahora bien,
vamos a terminar con este ejercicio y de ahí un poco podemos pasar a preguntas o comentarios si los quieren hacer por el chat. Y este es el ejercicio, les vamos a dar unos minutos, yo creo que pueden ser unos minuticos, y no igual le pueden tomar foto, pero yo les voy a dar unos minuticos al menos para que pasemos por encima de las preguntas. ¿Listo? Tengo una filosofía para disciplinar, es decir, he leído algo, disciplina consciente, disciplina positiva, disciplina respetuosa, o simplemente como que es la filosofía mía de cómo me criaron a mí. Lo que estoy haciendo está dando resultado. Me siento bien con lo que estoy haciendo, es decir, no me siento culpable, siento que, digamos, lo que estoy haciendo está bien para mí y para mí. Mis hijos se sienten bien al respecto constantemente. Me siento bien con los mensajes que estoy comunicando a mi hijo, es decir, estoy comunicando respeto, estoy comunicando dignidad, igualdad, estoy comunicando pues algo que para mí hace sentido. ¿Cuánto se parece mi aproximación a la de mis padres? ¿Sí? Eso es importante. Mi aproximación realmente empuja a mis hijos a disculparse de manera sincera porque entiende que lo que hizo afectó a su hermano o a su hermana, o me afectó a mí o a mi esposo. Me permite a mí asumir mi responsabilidad y disculparme por mis propias acciones. Mi filosofía de disciplinar me permite eso. Entonces, estas son preguntas que nos van a ayudar mucho como a tratar de pensar realmente cuál es el tipo de crianza que yo quiero para mis hijos y si esa es realmente la crianza que estoy ofreciendo. Entonces, ojalá de verdad se puedan sentar a hacer este ejercicio con sus parejas y los cuidadores en general, porque a veces uno puede decidir, por ejemplo, no, yo no le voy a dar dulce a mis hijos, pero cuando lo cuida mi mamá, le da todo el dulce del planeta. Entonces yo digo, hay dos caminos: o mi mamá en serio se compromete, o yo ya sé que mi mamá igual le va a dar dulce a escondidas, entonces yo puedo decir, no, mira, pues vas a comer dulce solo donde la abuela, y ya, eso puede ser un acuerdo. Pero esas son un poco las canastas a las que yo me refiero, y eso es importante, estar en la misma canasta, que en la misma canasta esté lo de un cuidador y lo del otro, para que al final podamos tener una filosofía para disciplinar, digamos, adecuada. No necesariamente, como les digo, uno tiene que adoptar esta o esta, sino adoptar la que para uno, digamos, haga sentido. Hay familias, por ejemplo, que Dios es como el centro de la familia. Entonces también, digamos, esas familias incluyen algunas herramientas, pues, que vienen también como con un tinte espiritual. Y esa es una disciplina, es una forma de disciplinar que incluye quizás elementos de diferentes filosofías, pero también incluye un aspecto que para esa familia es importante, ¿sí? Entonces, esto es un poco como lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Sé que a veces se siente como mucha información, por eso es importante también para mí saber cómo van, cómo fue para ustedes, digamos, cómo recibir esta información, para de ahí la próxima semana también prepararnos con base a esas dudas que ustedes tengan, y que al final durante los 3 encuentros pues las podamos resolver. Entonces, bueno, yo creo que aquí voy a dejar de compartir pantalla, y de ahí entonces les doy la palabra pues a ustedes, si quieren, pues Adri. Hola Mariana, muchas gracias por la charla, estuvo increíble, realmente súper enriquecedora. Como está diciendo Mariana, los invito a todos a que envíen sus comentarios, dudas, inquietudes. Este es el momento para resolverlo. Pueden enviar casos puntuales y Mariana está acá contestando todas las preguntas. Así es. Si también quieren hacer un comentario, pues como sobre el espacio, qué se llevan, qué les llamó la atención, pues para nosotros también es muy valioso, como les digo, pues como para poder también seguir preparando los siguientes encuentros. Y ustedes también, si lo consideran valioso, pues puedan invitar más personas para que puedan aprovechar, digamos, como este espacio. Mariana nos pregunta, María Lucía Prado, si es posible que nos puedas compartir la presentación. Sí, vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Si no, igual yo les recomiendo un libro que es, digamos, el libro desde el cual saqué como toda la información, que es
Disciplina sin lágrimas de Daniel Siegel o No Drama Discipline en inglés, también de Daniel Siegel, es el mismo pero está en inglés y en español. Lo pueden conseguir por Amazon, no sé si acá en Colombia lo vendan, pero digamos lo que vamos a trabajar estas tres encuentros pues tiene que ver con eso, pero sí podemos tratar de mirar cómo se los hacemos llegar. Súper buenísimo. Quiero aprovechar para recordarles a todos que nuestra próxima charla es el próximo miércoles 24 de noviembre y la tercera será el 1 de diciembre. A sus correos electrónicos recibirán los enlaces para que se conecten. Serán charlas muy enriquecedoras. Recuerden que en la tercera vamos a hablar de la pareja, tenemos talleres prácticos, así que súper invitados a que se unan y continuemos compartiendo experiencias juntos. Muchas gracias, María Lucía. Bueno, Mariana, yo creo que tenemos muchos mensajes de agradecimiento. Gracias a ti por este espacio. Realmente son conocimientos que les servirán a toda la familia y que sabemos que les servirán muchísimo a las familias que están empezando en este momento como las que nos acompañan. Así que te agradezco mucho, le agradezco a todas las personas por acompañarnos y espero verlas los próximos miércoles. Así es, muchas gracias a todos. También si quieren más información, Mariana Molano, psicóloga en Instagram, me pueden seguir. Si algún día tienen una dificultad para conectarse, por ahí también nos pueden contactar o por la página del colegio también, Jefferson, directamente si tienen alguna duda. Así es. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.